Entonces, hoy vamos a estar dando la lección 30 del Manual de Casa de Vida y tiene por nombre Cuán bueno eres, cuán bueno eres. Y el versículo clave está en Salmos 106:1, que dice: Alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y es así, mis queridos, debemos alabar en todo tiempo a nuestro Señor, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, porque somos hechuras suyas y ovejas de su prado, porque nos hizo de verdad del polvo, como dice Génesis, porque nos salvó de una muerte segura y eterna. Y ahora por su amor y para glorificar su nombre, nosotros debemos de verdad honrarle al Señor con nuestras vidas, ¿verdad? Con unas vidas rendidas a sus pies. El objetivo de esta lección es creer de una buena vez y por todas que Dios es bueno y disfrutar de la seguridad que esto nos brinda. Entonces, creer de una buena vez que Dios es bueno y disfrutar de la seguridad que Él nos brinda. Y mis queridos, no debemos de dudar nunca que Dios es bueno, porque a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y siendo aún pecadores, ¿verdad? Cristo murió por nosotros. Eso lo hace acreedor de esta característica que es bueno, nunca lo debemos de dudar. Dios es tan bueno que a pesar de que casi hemos destruido, ¿verdad? El hombre, el mundo, hemos empañado su imagen, hemos burlado su nombre, ¿verdad? Hemos ridiculizado su libro, las Santas Escrituras, y hemos asesinado a su Hijo, a Jesús. Él todavía está dispuesto a perdonarnos. Él estaba dispuesto a perdonar a personas como tú y como yo, a pesar de que somos rebeldes, que hemos sido desafiantes en todo tiempo y en contra de Él. Y durante toda nuestra vida hemos estado, ¿verdad?, apartados de Él, muchos y sin buscarle y sin ningún tipo de temor a Él. Y Él nos perdona cuando nosotros nos humillamos y cuando nuestros corazones constrictos van delante de su presencia, ¿verdad? Y le pedimos perdón, Él nos perdona. Dios es tan bueno que Él tomaría personas pecadoras como fuimos antes de confesar su nombre, ¿verdad? Él nos hace heredero y nos hace participar, ¿verdad?, de su naturaleza divina. La vida nuestra era una vida que Él rescató de las fosas, ¿verdad? Que Él estuvo dispuesto, ¿verdad?, a morir en esa cruz del Calvario para darnos libertad, para darnos vida y vida en abundancia. Él no escatimó, ¿verdad? Dios Padre no escatimó en enviar a su Hijo al mundo para que el mundo fuera salvo a través de Él. Y eso lo hace acreedor de esta denominación que Dios es bueno. Y les puedo decir que en diversos pasajes de la Biblia se afirma la bondad de Dios. Dios es bueno. Se repite una y otra vez en las Escrituras. Aclamen a Dios porque Él es bueno, escribió el rey David en su Salmo de Acción de Gracias cuando recuperó el arca del pacto para trasladarla a Jerusalén. ¿Lo recuerdan? Eso está en Primera de Crónicas 16:34 y en Salmo 105. Salomón también dijo lo mismo en la dedicación del templo. Sus levitas, cantores y músicos cantaban todos a una, alabando y dando gracias a Dios. Y decían, porque Él es bueno, porque por su misericordia es y para siempre. Y la casa se llenó de la nube de la gloria de Jehová. Eso está en Segunda de Crónicas 5, del 13 al 14. El joven rico, hincándose al Señor también Jesús, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, sino Dios. Eso está en Marcos 10, 17 al 18. Entonces, ¿tú qué piensas de Dios? ¿Qué piensas en tu corazón profundamente? Si Dios es bueno, muchos dicen que es un Dios castigador, que es un Dios que
anda por allí o aplicando su justicia, que la justicia de Dios no es igual a la justicia del hombre, etcétera, etcétera. La gente del mundo no conoce a Dios y hace múltiples conjeturas de Él. Las religiones, las tradiciones y las diversas culturas han sembrado ideas y creencias distorsionadas y erróneas respecto a Dios, al Dios de la Biblia. Y como estábamos diciendo, decían que es un Dios castigador, que es voluble, que es distante, que es exigente, que va a mandar, que nos va a mandar al infierno. Pero ¿qué crees tú al respecto de Dios? ¿Crees en tu corazón que Dios es bueno? Escríbame por ahí las dos personas que están conectadas, por favor. ¿Qué piensan? ¿Dios es bueno? ¿Dios no es bueno? ¿Dios es castigador? ¿Dios es voluble? ¿Dios es muy exigente? ¿Dios es distante? ¿Dios nos va a mandar al infierno? ¿Qué piensan del Señor? A ver, cuando creímos en Jesucristo como nuestro Salvador, entramos a la revelación de que de Dios como nuestro Padre, ¿verdad? Como lo que es, quien nos ama incondicionalmente y nos adopta como familia, como hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Cuando creímos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca. Sobre esta verdad espiritual comenzamos a relacionarnos con Él, que Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Cuando le confesamos y cuando creímos, viene a morar entonces, le confesamos y creímos en el Señor Jesús, viene a morar entonces, como hemos dicho siempre aquí, el Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces Dios se ha acercado, bienvenido Fabián, bienvenida Dey. Fabián, ¿qué piensas tú? ¿Dios es bueno o no es bueno? ¿Qué cree tu corazón con respecto a Dios? Dios se ha acercado a cada uno de nosotros, y nos da, ¿verdad? En virtud del sacrificio de su Hijo, ¿verdad? Con el fin de reconciliarnos con Él y volvernos a Él. Él se acercó a nosotros a través de Jesucristo. Jesucristo es el puente entre nosotros y Dios Padre y nos reconcilió. Ya llegamos a Dios, la iniciativa la tomó el Padre, quien nos amó, nos perdonó, nos aceptó antes que nosotros pudiéramos responderle. Bienvenida, mi hermana Elizabeth, bienvenida, gracias por conectarte. Qué bueno eres, Señor, sería la exclamación de gratitud ante la bondad de Dios y eso está en Juan 3:16, ¿verdad? Recuerdan el pasaje de que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mis queridos, fuimos adoptados en su familia por un acto de amor, de gracia y de bondad de parte de nuestro Padre Celestial. Eso está en Juan, en primera de Juan 12 al 13. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es santo, Dios es generoso, Dios es perdonador, Dios es misericordioso y Él posee todos los atributos que lo califican siempre como bueno. Entonces no debemos de dudar nunca que a pesar que nosotros tengamos tribulación en algún momento, a pesar que tengamos angustia en un momento, Dios siempre está al control de nuestras circunstancias. Dios siempre sabe, ¿verdad? Por lo que estamos pasando, por la prueba que estamos viviendo, por las luchas que estamos teniendo de a continuo. Y Él se va a glorificar siempre. Eso es lo que debe de estar en nuestros corazones, que a pesar de que estemos viviendo en un momento determinado alguna circunstancia difícil, Dios se va a glorificar en esa circunstancia y a pesar de que no nos gusta, ¿verdad? Porque Él no nos prometió en su palabra que sus hijos no íbamos a tener dificultad o en algún momento angustia o peligro, vamos a pasar por muchas cosas, pero nuestra convicción y nuestra certeza en nuestras mentes y corazones y en todo nuestro ser es pensar que Dios es bueno y que Él siempre va a tener control de todas las cosas. Y lo importante, mis queridas y mis queridos, es nosotros entregarle esa situación a Él, como dice Filipenses 6, ¿verdad? Que por nada estemos afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración,
acción de gracia y ruego y súplicas, ¿verdad? Nosotros debemos de ir delante de la presencia de Él y entregarle todas estas cosas que nos angustian, todas estas pruebas y estas circunstancias, para que Él las lleve por nosotros, y mientras nosotros estamos allí pasando esas circunstancias, nosotros estar en paz y en bendición. Y Él promete, ¿verdad? Eso en Filipenses 6, que Él guardará en completa paz nuestros corazones y pensamientos si perseveramos en Él, dice la palabra en otro pasaje. Cuando nosotros perseveramos en el Señor, en su palabra, cuando nos vengan estas dificultades, nosotros vamos a estar completamente confiados en Él, que Él toma control de todas estas situaciones. Y a pesar, mis queridos, que sean situaciones muy difíciles, Él nos las va a ayudar a pasar. Yo tengo muchos testimonios de esto, que Dios es bueno, que a pesar de que hay circunstancias difíciles que han llegado en mi vida y han sido bastantes, muchas enfermedades, secuestros de familiares, angustias, ¿verdad? Difíciles, muertes de familiares cercanos y queridos. En todas esas circunstancias Dios estuvo conmigo, tomó el control y me ayudó a pasar estas circunstancias de la mejor manera posible, a pesar que eran situaciones difíciles. Entonces no duden, mis queridas, mis queridos, en poner delante del Señor todas estas angustias, estas ansiedades. ¿Cuál es tu angustia y cuál es tu ansiedad en este momento para pensar que Dios no es bueno? Que tu situación económica es difícil. Dios es bueno y está al control. Él prometió que si Él provee a los pajaritos del campo, ¿verdad? Más a nosotros que somos sus hijos, nos dará todas las cosas que nosotros pidamos en fe. Entonces debemos de descargar en Él todas nuestras angustias y ansiedades y confiar en Él, que Él está al control y que Él nos va a proveer. Él es nuestro proveedor. Nuestro proveedor no es nuestro empleador, nuestro patrono. Él sí, no, el empleador nos da el dinero y todas las cosas, pero si no es por la voluntad de Dios, es que nosotros estuviéramos ahí, no estuviéramos ahí. Entonces, tenemos que tener esa confianza. Las buenas nuevas del Evangelio nos confirman que siendo totalmente indignos, Dios nos hace dignos por la fe en la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Entonces, mis queridas, mis queridos, vivamos conscientes de la bondad de Dios y desechemos todo pensamiento y todo argumento o idea contraria al respecto. Nosotros no hicimos nada para merecer, ¿verdad?, el amor del Señor Jesucristo y su gracia. Él lo hizo todo. ¿Por nuestro esfuerzo? No, por nuestro esfuerzo no. Por su bondad, por su amor, por su fidelidad y por su misericordia, y porque el plan que Él trazó para nuestras vidas y para la vida de la tierra y de todo lo que se va a desenvolver, ¿verdad?, en la humanidad, pues Él ya lo tiene estipulado. Él ya tiene ese libro, en el libro de los Hechos, escrito todo lo que nos va a acontecer. Y nosotros debemos de ser fieles, nosotros debemos de estar tranquilos y debemos de ser obreros suyos en sus poderosas manos, para que la voluntad de Él se cumpla en cada uno de nosotros y para que nosotros podamos coadyuvar en esta tierra y en el tiempo que nos toca vivir en esta tierra, ¿verdad? Ser, coadyuvar a la expansión de su reino, del reino de Dios en la tierra. Fíjense lo que dice Efesios 2 del 7 al 9, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, las cosas que nosotros hacemos, ¿verdad?, no nos van a salvar. Si somos buenos, si hacemos cosas para el Señor, no nos van a salvar. Lo que nos va a salvar es su gracia a través del arrepentimiento, en el creer en nuestros corazones y el confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Es por fe, por gracia y por su bondad que nosotros somos salvos, no por las cosas que nosotros hagamos. Nosotros ahora, cuando creímos en Él, por amor a Él, ¿verdad?, y por cumplir y nos ponemos delante de Él para que Él, ¿verdad?, nos use como instrumentos útiles en sus manos, en sus poderosas manos. Sin Él no somos nada. Yo aquí estoy parada en su autoridad, en la autoridad delegada que el Señor Jesús nos dio. También nuestra pastora Lourdes Aceros, a todos sus líderes de casas de vida, nos ha enviado a hacer la obra, pero el Señor Jesucristo también nos envió y
hacer su obra en nuestros dones, en nuestros talentos y por el amor a Él, por honrar su palabra, por respeto a Él, nosotros debemos de activarnos también al servicio. Salmo 107, 1, 2 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido, los que ha redimido del poder del enemigo. Entonces, Él nos sacó, ¿verdad?, de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable y ahora todas nuestras áreas de nuestras vidas deben de estar rendidas a Él, en amor, en paz, en bendición y en servicio. El reto es creerle, dice el punto 2. El reto es creerle, dejar de basar la aceptación de Dios hacia nosotros en virtud de nuestro desempeño, del balance que arrojan nuestros éxitos versus a nuestros fracasos o los pecados cometidos versus las buenas obras realizadas. Tenemos que creer en el Señor, salir, ¿verdad?, de la inseguridad y de la lucha interna por quedar bien con Dios para sentirnos valiosos y aprobados. Nosotros cuando creímos ya somos hijos de Dios y debemos de ir renovando nuestro pensamiento a través de escudriñar, como siempre les digo, las escrituras, y esas escrituras nos las va a revelar el Espíritu Santo a medida que nosotros vamos meditando en ella día con día y vamos entonces haciendo un análisis de lo que Dios quiere para nosotros que no estamos haciendo conforme a su palabra, y allí vamos enderezando, ¿verdad?, las veredas de nuestras vidas. Allí el Señor nos va ayudando a alinearnos a su perfecta voluntad. Amén. Entendemos entonces que el sistema de recompensa y castigo que opera en el mundo no funciona con Dios, quien nos otorgó su gracia y su amor inmerecido. O sea, como funciona el mundo, no funcionan las cosas de Dios. En los trabajos, si hacemos buen trabajo, si somos puntuales, si somos honestos, no sé qué, a veces nos van subiendo de cargo, no sé qué, nos van subiendo, no sé qué. Pero las cosas de Dios no funcionan cómo funciona el mundo. Si es verdad, Dios también nos va permitiendo escalar peldaños, pero no porque tengamos 20 años en el Evangelio vamos a escalar peldaños. Vamos a ir escalando en la medida que nosotros vamos renovando nuestros entendimientos, ¿verdad? A través de escudriñar la palabra, como ya les dije, y vamos entendiendo y el Espíritu Santo nos va a revelar todas las palabras. Fíjense lo que dice aquí. No nos aceptó por lo que hicimos o dejamos de hacer, por nuestra genealogía o posición socioeconómica, sino porque Él lo quiso, porque Dios lo quiso así. Y cada uno, Dios nos entrega una medida de fe, a cada uno nos entrega ministerio, ¿no? A unos los hizo maestros, a otros pastores, a otros evangelistas, ¿verdad? Otros son que otros alaban, otros siembran, otros cosechan, o sea, cada uno tiene una función en el reino de Dios. Efesios 1, 3, 6 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados. Entonces, fíjense aquí que en Efesios dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿verdad? En los lugares celestes. Ya nosotros somos bendecidos. Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos. Ya nosotros somos santos y somos justificados por Él. Somos hijos, dice aquí siguen las escrituras, hijos suyos por medio del Señor Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La gracia pone de cabeza la mentalidad humanista y autosuficiente que dice, todo me lo gano por mi esfuerzo personal.
No es por mi esfuerzo, eso lo dice las personas en el mundo cuando tienen esta mentalidad, ¿verdad? Autosuficiente y humanista, que todo me lo merezco, todo por mi esfuerzo personal, esto sí me lo merezco, pero Dios no funciona de la misma manera, es por su gracia, es por su amor. La comprensión de la iglesia empieza a demoler el egoísmo, empieza a demoler el orgullo, la soberbia y nos introduce a la humildad, a reconocer que todo lo que somos y tenemos lo hemos recibido como un regalo de Dios por su bondad y por su gracia somos salvos. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es la humildad, mi querido, y no el éxito lo que nos mantiene activos en la bondad de Dios. La comprensión de su gracia y de su amor nos permite vivir libres y agradecidos por su bondad. ¿No es Dios bondadoso al quitar la carga del pecado, al librarnos del yugo de la esclavitud, del alcohol, de la droga, de la lujuria? ¿No es Dios bondadoso al continuar perdonándonos día con día y dándonos la oportunidad de recomenzar cuando hemos sido infieles y desobedientes N cantidad de veces? ¿No es su bondad la que nos sana, nos consuela, nos conforta cuando tenemos pérdida de seres queridos? ¿No es su bondad la que nos da la fuerza para enfrentar adversidades? Sí, mis queridos, es su bondad, es su misericordia. Yo le puedo decir que en un momento de mi vida muy difícil, yo clamaba por el poder y autoridad de Dios en mi vida y porque estaba ante una situación de peligro muy fuerte, muy difícil, y yo sentí en ese momento que clamé a Dios por su ayuda. Yo sentí como el Señor me hizo como gigante y tenía la fortaleza de verdad de un león, de un búfalo, pero son esas bondades de Dios las que nos ayuda cuando nosotros clamamos a Él, cuando tenemos momentos de verdad de dura prueba, de difícil circunstancia, es cuando nosotros clamamos y podemos de verdad ver que Dios de verdad está con nosotros, que no es ausente y que es bueno y que se manifiesta en nuestras vidas cuando nosotros lo tenemos presente siempre a Él. Zacarías 9, 16, 17 dice, y los salvará en aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra, porque cuánta es su bondad y cuánta es su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a la doncella. Entonces, vivamos en su bondad. Es el punto 3, vivamos en su bondad. Los sufrimientos de este mundo son los que muchas veces nos llevan a reconocer que nuestras fuerzas no son suficientes para salir adelante. Nos permiten también reconocer, nos permiten también reconocer que es precisamente en nuestra fragilidad y debilidad que el Señor se deleita en mostrarnos su bondad. Tito 3, 4 al 5. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con el hombre, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación de su Santo Espíritu. Cambiemos entonces, mis queridos, nuestra forma de pensar humanista, del esfuerzo personal, y aprendamos a permanecer en Jesús, en su palabra, viviendo desde su realidad para nuestro bien y para nuestro prójimo, ¿verdad? Como discípulos del Señor Jesús, esta es la clave para la fructificación. No es pasividad, es la nueva forma de vivir en libertad, pero en dependencia totalmente de Él. Entonces, dependamos del Señor de verdad, porque es lo que nos conviene. Es lo que nos conviene. Juan 15, 4 al 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto,
porque separados de mí nada podemos hacer. Entonces, nosotros llevamos muchos frutos cuando estamos unidos a la simiente que es el mismo Señor Jesús, el Espíritu Santo que nos revela día con día, que nos redarguye de pecado, de juicio y de justicia, y es cuando nosotros vamos a la palabra a escudriñarla, y allí el Espíritu Santo de verdad nos va revelando cada día, nos va guiando, nos dice por dónde no irnos, por dónde sí irnos, ¿verdad? Entonces debemos de estar permanentemente enchufados a la vid que es Jesús, al Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que tengamos esas revelaciones y para que nuestras vidas de verdad puedan ser transformadas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Es una unión con Dios, mis queridas, mis queridos, la que nos libera de la religiosidad y nos brinda los recursos para vivir la salvación y producir los frutos que el Señor espera que nosotros llevemos cada uno siempre, siempre. Y la fórmula del éxito de la vida cristiana consiste en reconocer la bondad de Dios manifestada en nosotros por medio de su amor, de su gracia, la cual nos fortalece y nos lleva a realizar obras de fe, la cual espera nuestro Señor. Amén. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por gracia, Señor, fuimos salvos. Por gracia fuimos salvos y por la fuerza de la gracia llevaremos a cabo entonces la gran comisión, cosechando muchas almas y formando muchos discípulos para el Señor. El apóstol Pablo lo comprendía perfectamente. Fíjense lo que dice 1 Corintios 15, del 9 al 10. Porque yo soy el más pequeño, dice Pablo, de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque dice él que persiguió a la iglesia. Pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo, fíjense que aquí dice que él no es digno de ser llamado apóstol porque en un tiempo atrás, ¿verdad? Había perseguido a la iglesia y se dice que es el más pequeño de todos, ¿verdad? De todos los apóstoles, pero que gracias a las gracias y a las misericordias de Dios, Él es lo que es. Y así nosotros podemos decir hoy que nosotros, bueno, en un tiempo fuimos pecadores, en un tiempo anduvimos fuera de la gracia y de la misericordia de Dios, pero hoy ya cuando ya confesamos al Señor y lo aceptamos, ya empezamos entonces a caminar con Él. Y hay periodos de que estamos apagados, hay periodos que estamos sin fuerza, hay periodos que a veces no nos provocan ni ir a la iglesia, porque de repente dejamos de leer las escrituras, porque de repente nos desconectamos de la presencia del Señor, pero nunca es tarde, mis queridos. Hoy yo les insto que si esto es tu circunstancia actual, vayas delante de la presencia de Dios, con un corazón, como dice su palabra, constricto y humillado, porque a ese no lo rechaza el Señor, dice su palabra, y le pidas perdón, porque abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo, con el corazón constricto le pides perdón porque estás alejado de Él, porque no estás buscando su rostro, porque no estás alineado a su palabra, le pides perdón, Él te perdona, confiesas tu pecado, Él te perdona, porque Él es fiel y justo para perdonarte y para librarte, ¿verdad?, de toda maldad, y empieza a tener una vida alineada a Él, y lo vas a lograr de su mano, no en tus fuerzas. Descárgate en Él y confía en Él, que Él va a hacer en tu vida. Aquí está una activación. Escribe en una hoja, dice, escribe en una hoja cómo se ha manifestado la bondad de Dios en tu vida. Cómo se ha manifestado la bondad de Dios en tu vida. En mi vida les puedo decir que primeramente, a los 20 y tantos años de edad, Él me rescató, me movió el tapete de mi vida en ese momento, y me hizo entender que algo estaba mal en mi vida, que no estaba bien, y me llevó a la revelación y al entendimiento de que yo le tenía que confesar.
pues le confesé, empecé a caminar en él, empecé a leer su palabra y de verdad que la palabra es maravillosa. Me reveló una cantidad de cosas en la cual yo no estaba bien parada, a pesar que a veces uno dice, bueno, pero yo no tengo vicios, pero yo no robo, no mato, no tengo los pecados, ¿verdad? Que generalmente uno entiende, pero sí tenía otras cosas que en mi vana manera de vivir, que de mis padres, de la vida anterior, no estaba haciendo bien delante de la presencia del Señor. Entonces uno, el escudriñar la palabra, los lleva al entendimiento que muchas cosas de las que nosotros venimos haciendo, que no creemos, ¿verdad? Que están mal, pero para el Señor sí están mal. Entonces uno va a ir renovando, pero siempre el Señor es bueno y es misericordioso y es fiel y justo y nos guía a toda verdad. Les puedo decir que todas las cosas las podemos llevar delante de Él, como dice su palabra, como les dije en Filipenses 6, ¿verdad? La podemos llevar a Él y Él nos va a mantener en paz mientras esperamos su respuesta. Y su respuesta, mis queridas, mis queridos, siempre va a llegar, siempre va a llegar. Entonces no dudemos en que el Señor está al control, en que el Señor es bueno, en que el Señor no es lejano, en que el Señor está allí escuchándote. Y si no tienes la respuesta, pídele entonces la enseñanza. La respuesta va a llegar, pero no llega hasta que tú no aprendas algo que Él sabe que tienes que aprender para darte eso que tanto esperas, porque Él te lo va a dar, Él te lo quiere dar, pero si nosotros no hemos aprendido algo que tengamos que aprender con respecto a eso, entonces no va a llegar hasta que aprendamos. Entonces, si hay algo que tú pones en oración, que la respuesta no ha llegado, pídele al Señor que te enseñe ciertamente qué es lo que tienes que aprender para que la bendición llegue a tu vida. Amén. Bueno, mis queridas, mis queridos, espero que hasta aquí les haya ayudado la lección de cuán bueno es Dios. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es fiel, Dios es justo y Él en su justicia nos quiere dar también todas las cosas, nos quiere bendecir, nos quiere tener bien bendecidos, fortalecidos, quiere que tengamos una vida plena. A veces nosotros no obtenemos esas bendiciones que Dios quiere para nuestras vidas, porque de verdad no nos sometemos a Él, no nos sometemos a Él. Leemos la palabra, la entendemos, pero vivimos nuestras vidas como nosotros queremos y no como Él nos las dice. Entonces debemos de renunciar a nuestro carácter, debemos de renunciar a lo que nosotros queremos y asumir lo que Dios quiere para nosotros como de nosotros, porque a veces creemos y confiamos de que Dios se tarda o que Dios no es bueno porque no me da tal cosa o no me da tal cosa. Y siempre, mis queridas, mis queridos, Dios es bueno y Dios es fiel, Dios es justo, Dios es perdonador, Dios es misericordioso, no se retarda. No se retarda, siempre llega a tiempo y debemos de estar en paz con lo que Él permite en nuestras vidas porque sabemos y entendemos que Él tiene control de todo. Amén. Bueno, mis queridos, vamos a estar orando. Señor, perdónanos, Padre, si hemos dudado de tu bondad, Señor. Nos arrepentimos de corazón, Padre Santo. Nos humillamos ante ti, Padre, y reconocemos, Señor, que nuestros talentos y recursos personales son insuficientes, Padre, para vivir exitosamente la vida en Cristo, Señor. Te pido perdón, Señor, por nuestra desobediencia. Te pido perdón por nuestra soberbia y por nuestra autosuficiencia, Padre. Señor, te pedimos de tu gracia, Señor, en las áreas, Señor, donde me he esforzado, Señor, y sigo atorado, Padre. Danos de tu gracia, Señor, danos de tu luz, danos de tu entendimiento, Padre. Tomamos, Señor, de tu fuerza, Padre, de tu gracia y de tus recursos, oh Dios mío, y los llevamos, Señor, con entusiasmo, Señor, a otros, Señor, predicando tu palabra, Señor.
con la fuerza, Señor, de tu Espíritu Santo, con los conocimientos, Señor, de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Incorporamos, Padre, a nuestro vocabulario, Señor, esta frase: Dios es bueno siempre. Dios es bueno siempre. Dios es bueno siempre. Señor, como dice Salmo 119:68, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos, Padre, por lo cual asimismo, Señor, oramos siempre por vosotros, como dice segunda de Tesalonicenses 1, del 1 al 12, para que nuestro Dios os tenga por dignos de tu llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos en todo tiempo, Señor, a serte fiel, Padre. Ayúdanos en todo tiempo, Señor, a entender, Padre, que tú eres bueno, que tú eres fiel, Señor, a que nos sometamos a ti en todo momento, en todo lugar y bajo cualquier circunstancia, Señor, a que podamos, Señor, dejarte en toda oración, ruego con acciones de gracia, Señor, todas nuestras circunstancias, todos nuestros planes, todos nuestros pensamientos, Señor, para que tú lo alinees, Señor, a tu perfecta y buena voluntad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, que es sobre todo nombre, Señor, te oramos, Padre, y te dejamos todas estas peticiones, Señor, delante de tu presencia, Señor, para que tú, Señor, seas con ellas, Señor, iluminándonos en todo tiempo y guiándonos a toda verdad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, que es sobre todo nombre, toda la gloria, todo el poder y toda la autoridad, todo dominio, solo a ti, Señor. Tú que vives, tú que reinas y tú que vuelves por nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridos, estamos despedidos. Espero que esta enseñanza haya llegado a sus corazones, haya impactado alguna área de su vida, que la podamos meditar y poner por obra siempre. Espero que si esta plática movió tu tapete hoy, te impactó en algún área de tu vida, por favor también la puedas compartir para que a alguien más pueda impactar también. Y espero que siempre estés pensando que Dios es bueno. No lo dudes nunca, aunque tengas circunstancias difíciles, Dios es bueno, para que también estés alabándolo siempre, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Nos vemos el próximo miércoles por este mismo auditorio, por este mismo canal a las 10 de la mañana. Por favor, inviten a otras personas y vean siempre la CBL News que les dejo allí colgados en el grupo. Bye bye, se me cuidan. Bendiciones viles y abundantes.